Hola, hola, buenos días a todos. Gracias por conectarse a nuestro webinar de Erico. Mi nombre es Samuel Reyes, soy de parte del Batrón. El ingeniero Carlos Rivera es quien estará dando este curso, este webinar. De nuevo, agradecerles a todos. El Batrón es el distribuidor autorizado para Costa Rica de todos los productos que tienen que ver con Erico. Y bueno, le damos el pase a Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Samuel. Buenos días. No sé si todos me escuchan. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a conversar un poco hoy relacionado con el tema de pararrayos y sistemas de protección y sistemas de puesta a tierra. La tónica que vamos a llevar a cabo hoy es, vamos a hablar primero de sistemas de pararrayos. En ese momento vamos a hacer un pequeño corte para algunas preguntas que podamos tener. Luego vamos a continuar y hablar de sistemas de puesta a tierra y protección y ahí haremos otras preguntas y las preguntas que queden pues las estaremos respondiendo vía correo para los que queden. Entonces voy en este momento a poner la presentación para que podamos empezar y ahí voy a consultar vía el chat si ustedes ven la presentación que voy a poner. Acabo de poner la presentación y no sé si todos logran verla. Si la logran ver, por favor, en el chat si me pueden contestar para más o menos tener una idea de que estamos todos en lo mismo. Sí, Carlos, acá todos están confirmando que sí la pueden ver. Ok, y todos me escuchan, me imagino también. Así que vamos a empezar con esto. De nuevo, muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación. Tenemos 2 horas para poder conversar con relación a esto. Realmente es una agenda un poco ambiciosa, pero bueno, al final, como yo siempre digo, no es hable hoy y cae para siempre, sino al contrario. Vamos a empezar a conversar del tema. Seguramente surgirán algunas preguntas, algunas situaciones que podamos tratar. Cualquier cosa que necesiten, pues lo vamos analizando y si obviamente esta presentación se hace corta, porque en teoría tenemos 2 horas para poder hacerla, pues podremos hacer las que sean necesarias para seguir hablando del tema. Creo que es un tema bastante apasionante que tiene, hay muchas situaciones con relación al tema y precisamente por eso pues se vuelve interesante el poder conversar al respecto de esto. La agenda pues dice que vamos a hablar de la física de la descarga, vamos a hablar de las prácticas recomendadas de protección contra impacto directo del rayo. Les voy a mostrar de manera rápida la oferta que Erico Envent ofrece de terminales aéreas, conductores de bajada, sistemas de protección en puesta a tierra. Y luego vamos a hablar del sistema óptimo de disipación de la corriente del rayo. Insisto, aunque 2 horas pareciera bastante tiempo, vamos a darnos cuenta que muy probablemente el tiempo se hace corto y así que vamos a empezar entonces con el tema. Mi nombre es Carlos Rivera, yo soy el gerente regional de ventas para Centroamérica, Caribe y Suramérica, excepto Brasil y México. Yo estoy viendo el tema de tanto las 4 unidades de negocios que la compañía tiene, que es lo que quiero mostrarles de manera introductoria para que ustedes vean qué es lo que nosotros hacemos. Mucha gente, cuando hablamos de Erico y ahora de Envent, a veces nos asocian por un producto, pero realmente lo que Erico ha querido hacer, y lo van a ver, es ofrecer una solución integral. Y es fundamentado eso que nosotros vamos a ir viendo el tema. Ahora, ¿de dónde viene Erico? Erico es una compañía americana que fue fundada en 1903 y el nombre de Erico significa Electrical Railway Improvement Company. Nosotros empezamos haciendo conexiones en los rieles de los trenes, conexiones eléctricas, porque cuando un riel terminaba, pues mecánicamente lo interconectaban, pero
la intención era utilizar el riel como un conductor que nos permitía llevar señales, por lo tanto, entonces había que hacer una conexión eléctrica y de ahí es que nace la compañía en 1903. Como verán, es una compañía que tiene más de 115 años de experiencia haciendo protecciones eléctricas. Es algo interesante porque como fabricantes, pero no solo fabricantes, sino desarrolladores, comercializadores, nosotros trabajamos mucho en el tema de crear productos y soluciones que tengan que ver con ingeniería para poder resolver perdón, los proyectos que se tengan. Realmente nosotros creamos muchas soluciones para ir entendiendo de parte de los usuarios finales las situaciones que están sufriendo y viviendo y en base a eso entonces poder crear muchos productos. Van a ver entonces que dentro de lo que nosotros hemos hecho y nada más para hacer un poco de historia, en 1935-36, cuando había que hacer esas conexiones, normalmente había que llevar un vagón de tren que era el que hacía las mismas, pero fundamentado en que la gente decía, mire, pero es que llevar un vagón es sumamente complejo, es muy grande, es complicado, no pueden crear algo que sea más sencillo de hacer. Se contrata al doctor Charles Cadwell para que entonces pueda hacer un desarrollo y entonces poder crear lo que hoy conocemos como soldadura exotérmica. Fue en 1936 que hacemos la primera demostración y fue el doctor Charles Cadwell que hizo el desarrollo para nosotros, en donde nosotros hacemos la invención de la soldadura exotérmica, que son las conexiones permanentes, perdón, que hoy por hoy nosotros utilizamos y conocemos para los sistemas de protección, para sistemas de puesta a tierra, tomando en consideración que necesitamos tener conexiones que no sufran en el tiempo, que no se corroban, que no sufran y que no aumenten su valor de resistencia. Y fue la forma en que nosotros creamos esto. ¿Por qué hacer mención? Para que vean entonces que nosotros hemos sido pioneros en lo que hacemos y que cada una de las cuestiones que escuchamos de los usuarios finales, de los que están en la calle, de los contratistas, de las compañías electromecánicas, las hemos plasmado aquí para entonces poder crear una solución para ese propósito. Nosotros somos el fabricante de varillas más grande que hay en el mundo. Nosotros estamos fabricando cerca de 1.300.000 varillas mensuales para atender el mundo completo. Y de nuevo, la intención de mencionarlo es para que vean que Erico es una fábrica muy grande con creación, con un equipo de ingeniería trabajando para poder crear productos y soluciones para el mercado. Cuando nos preguntan, ¿y Erico dónde físicamente está? Dice, bueno, realmente nosotros estamos presentes en todo el mundo. Obviamente nuestras oficinas centrales están aquí en Estados Unidos, en el norte, en Cleveland, en Solon, desde donde nosotros hacemos toda el tema de la fabricación y desde ahí atendemos pues todos los mercados del mundo. Tenemos un centro de distribución en Reno, en Aberdeen fabricamos las varillas, en México tenemos un centro de distribución, en Guatemala, que es la oficina que yo veo, y luego entonces tenemos una oficina en Chile, una oficina en Brasil, y en todos lados, como ven, del mundo estamos presentes. Eso también les muestra que aparte de que somos una compañía internacional, conocemos de lo que está sucediendo, conocemos de las tendencias que están pasando, y Erico es uno de las empresas que está involucrado en las normas, tratando de crear soluciones que podamos replicar y que puedan ser funcionales para poder resolver todo lo que tiene que ver con protecciones eléctricas. También mencionarles que basado en esta estructura que hemos estado, o que les he estado conversando, nosotros como compañía tenemos 4 unidades de negocios que es importante que sepan. Obviamente, insisto, mucha de la gente nos conoce por varillas o algunos por pararrayos, quizá otros por supresores, otros por mejoradores de terreno o por las conexiones exotérmicas. Pero realmente nosotros como compañía tenemos varias unidades de negocios dentro de la empresa. Esta que ven aquí al lado izquierdo se llama CADI, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con soportería eléctrica. Tanto soportería eléctrica, perdón, como para telecomunicaciones, como para la parte mecánica, para aires acondicionados. Y hoy de moda, y simplemente porque se ha creado un estándar para el tema, también para la parte sísmica. Nosotros somos desarrolladores de ese tema y nosotros estamos viendo cómo de alguna forma se han ido
implementando en las nuevas infraestructuras que se están creando, hospitales, fábricas, en donde ya se está requiriendo el utilizar sistemas sísmicos. Erico es uno de los fabricantes mundiales que ha hecho mucho desarrollo, que incluso hay un software de cálculo y diseño. Y entonces esta es una línea de soportería bien interesante que ustedes también pueden tomar en consideración. Luego, en el lado derecho, tenemos una parte civil que lo que hace son conectores mecánicos para varillas de construcción, es decir, para edificaciones grandes, puentes, hidroeléctricas, edificios grandes, pues utilizamos este tipo de conectores que tiene que ver más con la parte civil, pero de nuevo interesante que lo sepan. Y luego la parte del centro, que es la parte eléctrica, nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con protecciones desde el pararrayos, los cables bajantes, sistemas de puesta a tierra, las varillas, mejoradores, supresores de transientes. Y también tenemos una división o una unidad de negocios que hace todos los componentes para los tableros eléctricos. Es decir, las borneras, las barras, barras flexibles, bloques repartidores, todos los componentes que van dentro de un tablero. De hecho, el enfoque es tableristas, nosotros también lo fabricamos. Eso podría decir entonces que son las 4 unidades de negocios que la compañía tiene y que de alguna forma ustedes pueden tener acceso pues a través de los distribuidores, en este caso pues el Batrón, que es el que nos está apoyando con este tema. Si vemos y lo desplegamos más aquí en la parte de soportería, como pueden ver, pues para todas las aplicaciones eléctricas, tuberías, lámparas, bueno, se han creado muchos productos con el objetivo de que sea mucho más sencillo, tomando en cuenta que en el caso de mercados como Estados Unidos o mercados europeos, la mano de obra es extremadamente cara. Entonces se han creado muchos productos que nos ayuden o que faciliten las instalaciones y que por supuesto cumplan con todos los estándares, que es parte de lo que nosotros hacemos, tratar de crear productos que cumplan con todos los estándares. Luego también para la parte de aire acondicionado, plomería, refrigeración, tenemos toda la parte de soportería, clevis, peras, todo lo que tiene que ver con esto. Luego para la parte sísmica, como le decía, pues todos los soportes transversales, longitudinales, todo lo que tiene que ver con esto. Y también para aplicaciones en bajo voltaje como telecomunicaciones, control, toda esa parte también tenemos soportería que nos puede ayudar para poder hacer instalaciones mejores, más confiables, más seguras y por supuesto de una manera más rápida. En la parte de ERIFLEX, como les mencionaba, aquí tenemos pues todos los componentes necesarios para poder construir tableros, las barras rígidas, barras flexibles, herramental, borneras, accesorios, conectadores, riel DIN, bueno, todos los componentes que se requieran para ese propósito. Y luego en la parte de Erico, que es lo que nos trae hoy a la presentación, van a ver ustedes que aquí nosotros tenemos diferentes aplicaciones en donde, dependiendo donde hayan equipos eléctricos, electrónicos sensibles, nosotros vamos a poder tener productos para poder entonces resolver todo lo que tiene que ver con protecciones. Desde pues la parte comercial hasta la parte de trenes, como les decía, las utilities, la misma parte de las aplicaciones en paneles, el tema de hoy energías renovables, todo lo que tiene que ver con soportería para la parte solar, para la parte eólica, para la parte de telecomunicaciones. Toda esa parte nosotros pues construimos todos los productos. Obviamente cuando nos ven involucrados en la parte solar o en la parte eólica, preguntan, ¿ustedes hacen las torres, ustedes hacen las aspas o hacen los paneles? Y en realidad no, lo que nosotros hacemos es todo lo que tiene que ver con la protección relacionada con con ese tipo de aplicaciones que hoy por hoy se están dando. No sé si todos siguen viendo mi pantalla, Samuel. Creo que hay un poco de delay, veo aquí. Sí, correcto. Bueno. Yo veo bien tu pantalla, entonces los demás deben estar viéndola también. Bien, también. Hasta el momento no tenemos ninguna consulta ni nadie que tenga algún problema. Okay. Te comento cualquier cosa. Gracias. Ok, listo. Luego entonces la parte que les decía, la parte civil, aquí nosotros tenemos pues todos los componentes y los conectores, terminadores, todo lo relacionado para poder hacer
pues este tipo de estructuras complejas, incluso hacemos, como les decía, taludes, hacemos gimnasios, hemos hecho estadios, los estadios para Mundial en Brasil, para las Olimpiadas, fueron construidos con muchos de estos componentes por sus características mecánicas y estructurales que son bastante importantes para estas aplicaciones. Con eso y luego de esta breve introducción, pues vamos a entrar en materia, que es lo que nos trae hoy, y vamos entonces a hablar de los sistemas de protección contra tormentas eléctricas. Como les decía, con este tema pues hay muchas opiniones, hay muchas cuestiones, hay mucha gente experta hablando del tema, muchos no tan expertos, pero haciéndose expertos hablando del mismo. Y yo quisiera empezar diciendo que afortunadamente o desgraciadamente las leyes de la física se siguen cumpliendo. Entonces, cualquier cosa que yo pueda demostrar, cualquier cosa que yo pueda comprobar, leyes de Ohm, leyes de Gauss, leyes de Faraday, leyes de... Todas esas leyes se siguen cumpliendo y entonces nosotros, cualquier cosa que podamos ver, que podamos sustentar y que podamos hacer, pues es algo que podemos tomar en consideración. Y como en todo, siendo un tema bastante abstracto, también han aparecido fabricantes tratándose de aprovechar de la inocencia y desconocimiento de mucha gente, hablando de algunas soluciones mágicas o Harry Potter, en donde pues hablan de asustar, inhibir, espantar, bueno, incluso otros hablan de no atraer, hablan de muchas cosas, pero el tema hoy que es que vamos a tratar de conversar, aunque sea de una manera muy rápida, un poco de las soluciones que existen y cómo de alguna manera nosotros podemos encontrar algo que realmente sea funcional, porque al final de cuentas, cuando hablamos de un sistema de protección, es porque desafortunadamente la mayoría de las veces hemos tenido algún evento, hemos tenido algún problema y entonces derivado de eso es que nace que necesitan entonces poner un pararrayos o que necesitan poner un supresor. Vamos entonces a empezar a entender un poco la física de la descarga y vamos a empezar a hablar de este tema. Una de las cosas que es importante entender cuando nosotros empezamos a hablar de sistemas de protección es que normalmente clientes llaman o usuarios llaman diciendo, oiga, necesito poner un pararrayos, yo necesito poner un supresor. Y siempre la primera pregunta que nosotros deberíamos de involucrar es, pues está bien, necesita un pararrayos, necesita porque tuvo una incidencia, porque tuvo un problema, porque hubo alguna catástrofe, algún desastre. Pero la pregunta es, ¿cómo es su sistema de puesta a tierra? Y el cliente normalmente dice, no, es que necesito un pararrayos. Dice, no, perfecto, está bien, necesita un pararrayos. Pero, ¿cómo es su sistema de puesta a tierra? Porque el sistema de puesta a tierra es el fundamento o la base o el cimiento para nosotros empezar a crear el sistema de protección. Si su sistema de puesta a tierra no es bueno o no existe o no es el apropiado, ahora entonces al poner un pararrayos, puede ser que en lugar de mejorar ahora tenga un problema mayor, precisamente porque no logró hacer el trabajo correcto de poder interceptar y luego descargar al sistema de puesta a tierra. Y ahí es donde nace todo. Entonces, por eso la importancia de hacer mención de que para poder pensar en protección, siempre debemos empezar valorando o evaluando cómo es el sistema de puesta a tierra antes de pensar en poner cualquier dispositivo. Porque desafortunadamente todos estos dispositivos, supresores, pararrayos, no son mágicos. Necesitan un sistema de donde disipar esa alta corriente, esa alta energía, ese alto voltaje que lograron captar. Siguiendo con eso, ¿cómo entonces empieza la formación de los rayos? Y tal vez esto será muy básico, pero creo que es importante para crear las bases y poder seguir entonces conversando con relación al tema. Obviamente sabemos que es la formación de las nubes cumulonimbus que se crean por turbulencias convectivas, en donde pues la nube se carga pues, normalmente neutra, pero los electrones se van a la base de la nube, los protones a la parte de arriba, y entonces así es como empieza a crearse las condiciones o la materia prima para que entonces pueda haber en algún momento algún salto o alguna descarga de esos electrones hacia la Tierra que normalmente está cargada de manera positiva. Y es por ahí que nosotros empezamos haciendo el análisis o el estudio de la física de la descarga. ¿Cómo normalmente esto empieza a darse? ¿Cuál es la distancia que se necesita para que cuando esté lo suficientemente cerca de la Tierra, nosotros podamos tener ese arco? Y ese arco se da porque pues tengo una placa negativa, que es lo que está en la nube, en la base de la nube. Tengo la Tierra, que sería una placa positiva.
Y cuando el campo eléctrico sea lo suficientemente alto o la distancia sea lo suficientemente corta, va a haber un arco cuando se rompa ese dieléctrico que está en medio, que es el aire, que tiene pues un valor. Y entonces en ese momento es que nosotros vamos a ver pues el rayo, que es lo que de alguna manera nos trae, como les digo, hoy a estudio. Ahora, rayos pueden haber entre la misma nube, pueden haber entre nube y nube, pueden haber entre nube y terreno, y pueden haber, que son menos, pero existen entre terreno y nube. Normalmente los rayos que hoy nos traen a nosotros o las descargas electroatmosféricas que nos traen a estudio hoy son los que se generan entre nube y terreno, que son los que normalmente más estragos y más problemas nos causan. Vemos también que derivado de ese campo eléctrico ambiental que se está generando cuando la nube está formándose en la formación del cumulonimbus, vamos a ver que van a empezar a todas las estructuras que sea una extensión del terreno, dependiendo de su esbeltez, dependiendo de su geometría, van a empezar a generar ciertos trazadores con el objetivo de tratar de interconectarse y cerrar ese canal y hacer un canal ionizado que vaya desde la nube con cargas negativas hacia el terreno con cargas positivas y poder entonces cerrarlo en ese momento, entonces conducir ese gran corriente, ese gran voltaje, esa gran energía que en ese momento se está gestando. Con eso vemos entonces que cuando hay estructuras que se mueven del terreno, que van hacia arriba, ellas pues van a tener más probabilidad de poder hacer la conexión con ese trazador y entonces pues ahí es que se genera o se gesta lo que nosotros llamaríamos un canal ionizado. Más o menos ahí es como vamos, vemos aquí de una manera con torres instrumentadas. Obviamente hay gente que se ha dedicado al estudio de esto y que, pues en la medida que el tiempo ha ido avanzando, hemos ido conociendo más variables que en su momento, cuando se generaron las primeras soluciones de protección de pararrayos, no teníamos. Hoy por hoy conocemos más cosas que en ese momento no se conocían. Obviamente también la tecnología ha ido avanzando, por lo tanto me ha permitido tener más instrumentación para poder hacer. Pero como ven aquí, claramente se ve cómo empieza a aparecer la descarga y cómo entonces de la parte inferior en una torre instrumentada, pues él empieza a tener un trazador ascendente con el objetivo de poder cerrar ese camino. Como sabemos, el aire no es homogéneo, por lo tanto, entonces cuando se vaya rompiendo el dieléctrico, vamos a ir viendo ramales que son los que se van gestando dependiendo de cuál es la densidad del aire, cuál es su valor que tiene, que cómo se va rompiendo ese dieléctrico y entonces por eso es que no es que sea un punto, digamos, lineal, sino que van siendo como ramales, como partes que van tratando de hacer y obviamente lo que nosotros pretenderemos hacer en su momento es tratar de tener un dispositivo que salga en el tiempo correcto, que mantenga ese trazador ascendente de manera, eh, eh, digamos, sistemática y que me permita entonces hacer la interconexión en el radio de acción que tenga, dependiendo de qué tipo de dispositivo es. Si ven, entonces, todos vamos a empezar viendo dentro de las cosas que vamos a ir conociendo aquí, que como decíamos, pues bueno, se forma la nube, ya tenemos la materia prima, ya podemos tener la descarga que se puede gestar. Después vamos a ver que en el terreno todo lo que sean extensiones, postes, casas, edificaciones, estructuras, todo lo que esté sobresaliendo, pues va a tener más probabilidad de poder interceptar. Y entonces vemos que hay una cuestión que hay que tomar en consideración, que todos esos componentes que estén en el terreno van a ser puntas naturales de atracción. Y que cuando se haga una propuesta de solución, nosotros vamos a tener que incorporar esa variable en la ecuación para que entonces la solución que obtengamos tome en cuenta que todas esas van a ser puntas naturales de atracción y que todas van a tratar de competir para poder salir antes y poder llegar a interceptar la descarga que se está gestando de la nube al terreno. Con eso lo que va a pasar es que pues muchas de las estructuras que estén, en este caso como ven ahí, pues una pinada en donde hay muchos pinos o pinabetes que están tratando de salir, pues todos van a tratar de competir. Obviamente el que logre salir primero o que tenga las características y condiciones de poderlo hacer, va a ser el que va a poder obtener esas características de poder salir.
Por lo tanto, entonces, como les digo, pues es una variable que ahora entonces tendremos que incorporar a lo que nosotros estemos haciendo. Como ven aquí, aquí hay una cámara en alta resolución tomando fotos y vemos entonces cómo la descarga empieza a gestarse, cómo empieza a salir, cómo el rayo logra romper el eléctrico del aire y empieza entonces a canalizarse hacia la Tierra. Y ese dispositivo que se puso eh, sobre ese edificio logra salir en el tiempo correcto, en el momento correcto, sin falsos negativos, y logra llegar a interceptar la descarga en el momento que se logra cerrar el canal ionizado. Entonces, pues se da la descarga que se pretende entonces ahora, ya que logré captarla, poder llevarla de manera segura al sistema de disipación y poder hacer. Como decía al inicio, desafortunadamente han aparecido soluciones mágicas en donde hablan de cómo hacer para asustar, inhibir, espantar y entonces no poder hacer intercepción. Hoy por hoy no hay ningún solo estándar que hable de asustar, inhibir o espantar. Todos hablan de cómo poder trabajar para poder interceptar, cuál será el mejor sistema para poderlo hacer y entonces poder llevarlo. Porque si nos ponemos a pensar en esto, en la realidad, el rayo va a salir, el sistema se va a gestar, va a haber una descarga. La diferencia es si yo puedo eh, interceptarla y poder conducirla y yo controlarla o simplemente pretender que con un dispositivo, no sé de qué tamaño se les ocurra, pongámosle, seamos buena gente hoy, de 1 metro por 1 metro, que pongamos arriba, que modifique la estructura para abortar el rayo y entonces que no caiga ahí, sino que me pueda caer entonces, pues tal vez no en la cabeza, pero quizá en el medio o quizá en el pie. En realidad, insisto, no hay hoy por hoy ningún eh, estándar que hable de inhibir, asustar o espantar. Eso sería el equivalente como poner una herradura o un manojo de ajos atrás de una puerta y esperar que entonces el rayo no nos pegue. Con esto, como ven, tendremos un líder negativo, que es el que está bajando de la nube, y un líder positivo. Al final, insisto, la intención será poder interceptarlo, y ahí es en donde entra el dilema de qué dispositivo poner. Ya hemos hablado de algunos, vamos a hablar ahorita adelante de qué dispositivos hemos visto. Obviamente, insisto, unos que son funcionales, otros que pues creen funcionar, pero en realidad no están haciendo su trabajo, que es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, con todo esto, entonces, tomando en consideración esto, nosotros, ¿qué vamos a proponer? Bueno, realmente lo que queremos, como decía al inicio, no es poner un pararrayos, no es poner un sistema puesto a tierra, no es poner un supresor, es pensar en un plan integral de protección. ¿Por qué? Porque en la realidad, el plan integral de protección es el que me va a ayudar a mí a poder entonces tener y entender lo que nosotros tenemos que hacer para poder proteger una infraestructura. Si yo logro hacer estos 6 puntos, ahora entonces yo puedo pensar que la infraestructura está cubierta, entendiendo que la descarga es una cuestión de la naturaleza, que obviamente con los valores y parámetros que hoy por hoy conozco, trato de crear soluciones para resolver, que se fundamenta en un tema estadístico. Muchas veces hay fabricantes que hablan de proteger al 100% y realmente eso es imposible porque ahí, o dos cosas, o son papá Dios o son unos farsantes, porque en realidad no puedo proteger al 100%. Insisto, es un fenómeno de la naturaleza que no puedo controlar al 100%, pero sí con lo que conozco puedo llegar a valores de hasta un 99% y poder tratar de cerrar todos los posibles caminos donde una falla puede darse. ¿Qué vamos a hacer entonces en este planteamiento del plan de protección o el plan integral de protección? Vamos a proponer 6 cosas. Vamos a decir primero que vamos a tratar de capturar la descarga en un punto que nosotros seleccionemos en la infraestructura, edificio, industria, donde estemos tratando de proteger. Y vamos entonces a seleccionar de los dispositivos que hoy por hoy existen, cuál es el más apropiado para nosotros poder proteger. Luego que logremos captarlo y que haya hecho la función, el trabajo correcto de hacer la captura, ahora voy a buscar la manera de conducir la energía a tierra de manera segura. Ahora, aquí es un tema bien importante porque nos hemos acostumbrado, o desafortunadamente a veces por historia, lo hizo mi papá, lo hizo el abuelo, ahora pues lo continúo haciendo yo. Muchas veces ponemos conductores eléctricos
fundamentados para 50 o 60 Hz, cuando en la realidad, cuando yo voy a ver los rayos, el rayo está compuesto por alta corriente, por alta energía, por alto voltaje, pero un valor bien importante, son en alta frecuencia. Y cuando es en alta frecuencia, obviamente muchas de las consideraciones que hacemos en baja frecuencia, pues cambian. Normalmente en baja frecuencia hablamos de resistencias. Cuando estamos en alta frecuencia, ahora hablamos de impedancias. Entonces es importante que ese conductor que normalmente yo pongo para hacer un sistema de puesta a tierra, que quizás es un conductor 2 ceros o 3 ceros o 4 ceros, dependiendo del cálculo que hayan hecho, que está pensado para 50 o 60 Hz, no es el conductor apropiado como un conductor bajante, porque el conductor bajante tendrá que tener ciertas características para hacer su función, que insisto, logramos poner un dispositivo que logró captar. Ahora entonces el siguiente reto va a ser cómo conducirlo de manera segura, toda esa energía, voltaje y corriente en alta frecuencia que tenemos después de la descarga que se acaba de generar. Y entendemos que, por ejemplo, la corriente en alta frecuencia, se recordarán ustedes, se da por efecto piel, va a ir por la periferia del conductor. Entonces van a haber ciertas, insisto, consideraciones que habrá que tomar en cuenta. No es un conductor común y silvestre 2 ceros que ahora podré poner THHN, como normalmente la gente lo hace, y va más allá, y déjenlo forrado y mejor si es verde, cuando en la realidad eso no es el conductor apropiado para entonces nosotros poner como un conductor bajante. Entonces, ese sería el segundo punto. Luego, el tercer punto, entonces, ¿cómo hacemos la disipación de la energía en el sistema de tierra? ¿Qué creamos como un sistema de puesta a tierra para poder hacer esa disipación? Porque pretendemos hacer la máxima transferencia de potencia en el menor tiempo posible, para que entonces se disipe en la masa más grande que tenemos, que es la Tierra, pero para eso pues necesitamos construir un sistema de disipación y ahí entran ponencias con que mire que yo lo que hago es una delta y separo las varillas, pues el largo de la varilla es la longitud que separo. Pongo 3 varillas en esta configuración, cuando en la realidad, insisto, vamos a ir a la naturaleza y vamos a aprender qué pasa cuando un rayo cae en el terreno, cómo hace la disipación, si es una delta lo correcto, si es una malla, si es una celda discreta, o es una estrella, o es un sistema radial. Vamos a hablar un poco más adelante qué sería lo recomendable para hacer. Luego, entonces, después de haber captado, de conducirlo y ahora disiparlo, ¿cómo crear planos equipotenciales para entonces evitar que hayan diferencias de voltajes y que entonces los equipos puedan sufrir o dañarse derivado de pues esos voltajes tan grandes que se están manejando? Y ahí entonces entran ciertas peleas en donde la gente de sistemas o de telecomunicaciones dice, no, 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 yo no permito que ustedes se conecten a mi sistema porque mi sistema está limpio, no, ustedes me van a meter ruido, me meten armónicas, me meten, pero en la realidad, lo que hoy la experiencia y los estudios de la ingeniería nos dictan es, hay que crear planos equipotenciales. Necesitamos mantener todo al mismo nivel para evitar esos voltajes peligrosos que puedan dañar dispositivos que sabemos que cada día tenemos más componentes, más dispositivos electrónicos con mucha más sensibilidad. Por lo tanto, es importante crear los planos equipotenciales. Luego de eso, ¿cómo vamos a proteger los circuitos de alimentación? Porque derivado de esa captura, conducción y disipación y ahora crear los planos, vamos a tener inducciones, tanto inductivas, vamos a tener problemas inductivos como capacitivos. Entonces vamos a tener que pensar en unos dispositivos que permitan pues sacar de la línea esos picos y esos transientes. Y para eso es que hablamos de supresores de picos y transientes y hablamos de alimentación eléctrica porque será en las acometidas, serán los tableros principales, dependiendo de los equipos y dependiendo de la infraestructura que estamos protegiendo, será la capacidad, el voltaje, pues habrá que saberlo, todas esas cosas que se necesitan considerar para entonces poder proteger los circuitos de alimentación eléctrica. Y por último, en este plan integral de protección, vamos a necesitar proteger también circuitos de bajo voltaje, telecomunicaciones y datos. Pero cuando hablo de telecomunicaciones y datos, no me refiero únicamente a switches o a teléfonos o a computadoras. Hoy sabemos que tenemos mucha comunicación ya a través de
por ejemplo, PLCs en la industria, en donde hay protocolos de comunicación que necesito proteger, porque hay un dispositivo que es tan importante en el proceso de producción que no puedo perder, que no me puedo dar el lujo, por ejemplo, una inyectora de plástico. Si yo llego a tener un problema en los PLCs y no hay comunicación y el sistema se para, perdemos la materia prima. Entonces, no es cuánto cuesta la tarjeta, no es cuánto cuesta el motor, es cuánto implica en el proceso. Por eso es importante entonces también debemos hacer algunas protecciones específicas sobre circuitos que son muy sensibles o muy críticos para la infraestructura. Con esto, en resumen, entonces diría que para yo poder crear un plan integral de protección y realmente tratar de cerrar todos los posibles caminos, necesitaría entonces capturar la descarga en un punto seleccionado, conducir la energía a tierra de manera segura, disipar la energía en el sistema de tierra, crear un plano equipotencial, proteger los circuitos de alimentación eléctrica a través de supresores de picos y transientes y proteger los circuitos de telecomunicaciones, datos y bajo voltaje. Si logramos hacer esto, ahora yo puedo decir, tengo una protección integral de todo el sistema. Si nos falta alguno, tenemos posibilidades de que a través de ese punto que no tenemos protegido, podamos tener alguna falla o alguna incidencia. Con todo esto, obviamente los estándares se ha ido creando cómo nosotros podemos ver y cómo nosotros podemos determinar los sistemas de protección que debemos hacer. Y aquí en este estándar me gusta bastante el NMX J549, que es un estándar mexicano, y me gusta porque está en español y es un poco más claro en lo que nosotros hacemos. Pero vemos aquí que todo empieza siendo un análisis del sistema de protección externo, que es el sistema de pararrayos. Y empiezan haciendo una valoración y dice, bueno, déjeme hacer un análisis para poder determinar si necesita o no poner un pararrayos. Y bueno, empieza entonces haciendo el análisis y dice, lo que debo hacer primero es hacer una valoración del riesgo. Obviamente hay, en los mismos estándares hay tablas dependiendo de las descargas permitidas en estructuras por año y hay ciertas cosas que se toman en consideración. Pero ven ustedes en este diagrama de bloques que después de hacer la valoración del riesgo, ahí se determina si ponemos o no ponemos un sistema externo de protección. Si fuera el caso de que no tuviésemos que poner, pues saltamos el sistema y decimos, no, no vamos a ponerlo, de acuerdo a lo que se analizó aquí. Y saltamos aquí y nos vamos a la parte interna. Ahora, si fuera así, seguimos en el proceso y habla entonces de terminales aéreas, conductores, sistema de puesta a tierra y todo lo demás. Lo que quiero mostrar aquí es que, como ustedes ven, el sistema interno de protección no es negociable. En donde tengamos el sistema de puesta a tierra, en donde estén los supresores, en donde se haga todo el análisis para tener el sistema de puesta a tierra como veían en la pirámide al inicio, eso es lo fundamental aquí. ¿Puedo no poner pararrayos? Sí, dependiendo de la valoración del riesgo y dependiendo del lugar en donde estemos. Pero el sistema interno de protección es algo que no podemos negociar. Eso debe ponerse. Y siguiendo aquí entonces, van a ver ustedes que de manera figurativa pueden ver aquí cómo sería, por ejemplo, en esta torre de telecomunicaciones como para poder demostrar dónde irían los 6 puntos que hemos conversado. Primero vamos a interceptar la descarga en un punto que nosotros definimos. Ahora, si ven esta estructura que estamos tratando o esta torre que estamos tratando de proteger, tiene varios componentes. Tiene antenas, tiene microondas, tiene antenas celulares y todas van a tratar de competir. La misma torre va a tratar de competir para tratar de salir antes. El éxito del dispositivo que nosotros pongamos arriba va a ser salir antes que todos los demás para poder entonces efectivamente tener el pararrayos correcto. Después de eso que logramos captar ahora entonces un conductor dedicado que me permita disipar o llevar o conducir más bien la energía, corriente, voltaje en alta frecuencia que acabamos nosotros de captar. No me sirve que pase a través de la torre, no me sirve que pase a través de los conductores de comunicación entre las antenas y el equipo activo, me sirve que sea un conductor dedicado para ese propósito. Y ese conductor, como mencionaba antes, debe reunir ciertas características para entonces que haga efectivamente su función, que viaje por él y que no, pues, que pueda confinar dentro de él esa alta corriente, esa alta energía, ese alto voltaje y en alta frecuencia
que acabamos de captar. Luego, como punto 3, entonces vemos cómo vamos a hacer la disipación. En este caso, pues siendo una torre, cada pata de la torre va a tener una varilla, se va a hacer un anillo perimetral a través de la torre para poder hacer entonces el punto 3, que sería la parte de la disipación. Porque, insisto, pretendemos hacer la máxima transferencia de potencia en el menor tiempo posible. Después de eso, entonces, el punto 4, cómo nosotros vamos a interconectar ese sistema de protección que hicimos o ese sistema de disipación que hicimos para esa torre, pero también el sistema radial que hicimos para el shelter o para el lugar, el cuarto de comunicaciones donde están todos los equipos. Y ahí entonces creamos el punto 4, que es hacer el plano equipotencial. El número 5, entonces, puede haber descargas directas sobre conductores, tanto eléctricos como también de comunicaciones. Por lo tanto, entonces pondremos en el punto 5 supresores de picos intrascendentes en las acometidas para poder entonces filtrar y poder sacar cualquier voltaje fuera del rango y esas corrientes que se dan y que entonces yo pueda derivarlo al sistema de puesta a tierra. Y número 6, yo voy a ir a poner dispositivos específicos en tarjetas o en algún switch, en algún router, en donde yo necesite proteger tarjetas o equipos que son muy sensibles y que pues no me puedo dar el lujo de que puedan sufrir a la hora de una descarga. Con eso entonces yo estaría haciendo los 6 puntos que estoy conversando. Si vemos en este otro ejemplo, vemos que pues aquí es un edificio que es parte de un complejo y volvemos a lo mismo. ¿Cómo entonces hacer la intercepción tomando en cuenta que en este caso ven ustedes que hay el mismo edificio tiene esquinas, aparte de las antenas que tienen, aparte de las microondas y todo lo que ellos llevan arriba? Y entonces considerar todos esos componentes, porque insisto, normalmente cuando nosotros hemos visto descargas en edificios, por ejemplo, que no tienen un pararrayos, típicamente las descargas van o impactan en las esquinas. Y siempre surge esa pregunta, ¿pero por qué en la esquina? Ah, porque tiene una forma pues aguda. Y sí, una de las razones es esa, pero si nos ponemos a pensar, esa esquina normalmente está construida por una columna que va desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, con hierros que se van a meter al sistema del cimiento. Entonces, obviamente, la electricidad, siendo el elemento más argán que existe, va a buscar la forma de poder cerrar ese circuito. Por lo tanto, entonces, pues todas esas esquinas van a ser puntas naturales de atracción que van a competir contra el dispositivo de protección que nosotros pongamos arriba. Por eso la importancia de tomar en cuenta dentro de las variables a la ecuación las puntas naturales de atracción, es decir, la forma o la esbeltez de la estructura que estamos protegiendo. Regresando a los 6 puntos, vemos entonces que aquí sería, bueno, vamos a interceptarlo. Luego entonces ponemos el conductor apropiado para poder conducirlo. Luego vamos a hacer la disipación, punto 3. Luego vamos a hacer la interconexión a los sistemas. Luego el punto 5 vamos a poner los supresores de picos y transientes. Y el 6 vamos a ir a hacer protecciones específicas dependiendo de lo que nosotros estamos pretendiendo hacer. Con todo eso, como ven, realmente lo que nosotros estamos proponiendo es un sistema integral de protección. Y es por ahí que nosotros queremos ir. Siguiendo con esto y siguiendo con los pararrayos, que es uno de los temas que tenemos en la agenda, en la valoración del riesgo, pues los mismos estándares nos hablan de qué cosas habrá que tomar en cuenta, incluso generan tablas que dicen cuál es la frecuencia anual promedio de rayos directos a una estructura, cuál es lo permitido, y empieza haciéndose todo el análisis para poder determinar, como vieron en el diagrama de bloques, si es necesario o no poner el pararrayos. Ahora, todo, si ven aquí y nos ponemos a ver este tema, tiene que ver con el nivel ceráunico o isoceráunico de la región, es decir, cantidad de rayos o descargas que se dan en una región en un tiempo. Ahora, cuando yo veo y me pongo a analizar esto, vean este mapa que la NASA nos proporciona, porque ellos tienen las terminales instrumentadas, y cómo ellos, de alguna manera, y vean que aquí estamos hablando a diciembre del 99, nosotros metidos aquí en el Istmo Centroamericano, estamos dentro de los puntos
más álgidos, en donde tenemos más descargas. Por lo tanto, entonces, si nosotros tuviéramos que hacer la valoración del riesgo, en el 100% de los casos va a salir que donde nosotros estamos, y hablando específicamente de Costa Rica, ya no es negociable tampoco el si debemos o no poner un pararrayos. Bajo esas características, igual si queremos hacer el análisis, se hace, pero el resultado va a ser con que definitivamente hay que ponerlo. Porque las condiciones o las características o la cantidad de descargas que tenemos por kilómetro cuadrado por año exceden lo que entonces puede determinar si puedo o no poner. Al final entonces vemos que ya para esos efectos, tanto la parte del sistema externo de protección, como serían los pararrayos, como el sistema interno de protección, ya tampoco es negociable. Hay que ponerlo si efectivamente nosotros queremos proteger la infraestructura que tenemos. Y aquí pues hay softwares y hay cosas que permiten hacer esos análisis, ahí se ponen todos los datos y al final nos da un valor. Pero insisto, ya con los datos que hoy nosotros, que hoy por hoy nosotros tenemos, nosotros podemos ver que es importante poner un pararrayos precisamente por el área donde nosotros estamos. Y aquí vemos entonces cómo esta cuestión se da y pues como les digo, nosotros donde estamos involucrados, pues la cantidad de descargas que tenemos por año, por kilómetro cuadrado por año, son muy altas. Con eso entonces, por ejemplo, vean este mapa que es específico de Costa Rica. Vemos que pues hay áreas, por ejemplo, toda la parte central, está La Juela, Heredia, San José, ahí pues la cantidad de descargas que tenemos nosotros es bastante alto y eso que con toda la modificación del cambio climático que se ha dado, pues esto se ha incrementado de una manera exponencial. Y este pues mapa que yo logré conseguir dice 2010. Ya hoy para el 2020, pues la cantidad de descargas que se dan, pues es enorme, ¿no? Con eso, como les digo, pues se ha seguido estudiando, se ha seguido buscando la manera de entender qué más variables debo de incorporar para poder hacer un diseño, para poder ver el tema. Y como les digo, desafortunadamente han aparecido muchos expertos hablando del tema y haciendo algunas suposiciones y dando algunas soluciones pues mágicas. La intención pues es seguir entendiendo. Ya ha habido grupos consultivos que han trabajado en esto para poder crear como académicos que son pues una propuesta en donde lo que están dándonos es la información, nos están dando lo que se conoce hoy por hoy del rayo para que entonces podamos crear una solución como tal. Y ahí vemos entonces que hay ciertos componentes, como les decía, realmente pues un rayo está compuesto de alta corriente, de alto voltaje, de alta energía, de alta frecuencia, que son las cosas que nosotros más o menos hemos podido entender o hemos ido conociendo de lo que pues hoy por hoy existe. Con eso, digamos, lo que ha pasado es que nosotros hemos ido viendo, y si vemos aquí, pues vemos que va a haber un líder descendente que tiene ciertas características, que como el aire no es homogéneo, pues va a ir saltando en pasos, más o menos los pasos son cada 50 metros, que tiene una velocidad de propagación, que aparte normalmente se dice que un rayo no cae dos veces en el mismo punto. Déjenme decirles que desafortunadamente sí puede caer dos veces en el mismo punto, que después de cerrar un canal ionizado, no necesariamente solo hay una descarga, sino pueden haber descargas repetitivas, 2, 3, hasta 6, 7 descargas, que va a haber una distancia de ruptura de ese dieléctrico entre la nube o el trazador descendente y el trazador ascendente de la estructura o de la extensión del terreno que tengamos. Y todos esos son los componentes que nosotros necesitamos ir considerando para poder entonces crear la solución que nosotros vamos a proponer. Con esto, obviamente han habido muchos ponentes, como les digo, muchos académicos que han estado trabajando en el tema y que lo que han hecho es ir tratando de alguna manera de crear todos esos parámetros y darnos la información que se tiene para que pues, los grupos de ingeniería puedan crear soluciones. En el 2008, la gente de SIGRE, que este es un Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas, empieza a crear un grupo consultivo
el grupo del C4, un grupo de trabajo para poder dar todos los parámetros para que la gente de ingeniería de aplicaciones pueda crear soluciones. Y empiezan a buscar la forma, dice, bueno, vimos, por ejemplo, que los edificios o las edificaciones tienen puntas naturales de atracción. Quiere decir que dependiendo de su figura o de su esbeltez, van a tener humanos más o menos puntas naturales de atracción. Porque si, por ejemplo, es un tanque elevado lo que necesito proteger, pues el tanque es un redondo que quizá se comporta de una forma, pero si es un edificio y tiene 5 o 6 puntas o esquinas, o el arquitecto hizo un diseño que es como olas, no sé, muchas formas que se hacen, pues obviamente tendrá más puntas naturales de atracción. Entonces dice, bueno, tienen que tomar en cuenta en el diseño las puntas naturales de atracción del edificio. Dos, bueno, hemos ido analizando el tema y hemos encontrado también, por ejemplo, que si yo estoy cerca del mar o sobre el espejo del agua del mar, el aire circundante o el aire que está entre el agua y la nube tiene ciertas componentes, muy probablemente sólidos en suspensión por las sales, pero entonces el valor de ruptura del dieléctrico es un valor ahí. Ahora, si me voy sobre por ejemplo, sobre un cerro o en un lugar más alto, o sobre un volcán o sobre un lugar que tenga una topografía bastante pues accidentada o que es muy alto, la mezcla del aire que encuentro ahí tal vez tiene más o menos oxígeno, por lo tanto entonces también la distancia de ruptura puede ser diferente. Y dicen, bueno, pero ¿cómo podemos incorporar todo eso para poder entonces resolverlo? Dicen, no, vemos que dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, esa es otra variable que debemos incorporar para poder definir las mezclas del aire más o menos que hay entre la estructura a proteger. Si es una bodega que está cerca del mar, la distancia de ruptura entre la bodega y la nube no va a ser la misma que si estoy en un cerro o en una montaña entre el cerro y la nube. Entonces, todo eso es lo que esta gente empezó a trabajar y empezó a decir, ¿cómo nosotros podemos seguir generando esas variables que hoy con la información que tenemos, con la tecnología que tenemos, nosotros podamos de alguna manera medir y entregar para que entonces la gente de ingeniería, la gente que está metida en esto pueda crear una solución? Siguen con esto, obviamente pues esto es una iniciativa del profesor Nucci, del profesor Ishii, para poder entonces crear este grupo consultivo, este grupo de trabajo. Este grupo, como ven, está conformado por 21 miembros. Hay gente de Norteamérica, de Sudamérica, de Europa, de Asia, y empiezan a trabajar en preparar este documento, que es un brochure técnico, con los parámetros que se necesitan para poder entonces crear la solución como tal. Ellos siguen trabajando con esto y vean qué interesante, que ya en los 1970, 75 o 1980 había gente que había estado trabajando y buscando y habían encontrado otras variables que hace más de 100 años, 200 años, Benjamin Franklin había trabajado y había creado o había propuesto ciertas cosas, pero que en 1975 70, 75 ellos empiezan a ver y dicen, no, hay otras variables que debemos incorporar. Asumimos ciertas cosas que en la realidad, cuando se creó la solución de puntas Franklin, por ejemplo, no se tomaron en cuenta y por eso vemos los fallos que ese sistema puede tener. Eso, imagínense ustedes en el 75, en la publicación de una revista técnica que se llama Electra, ellos habían hecho propuestas, el doctor Berger, el doctor Anderson, el doctor Erickson en 1980, y cuando ellos terminan de hacer todo el análisis, lo interesante es que se comprueba muchos de los análisis, muchos de ellos empíricos que Anderson, Erickson y Berger habían hecho en ese momento, hoy ellos los confirman y dicen, sí, efectivamente hay que tomar en cuenta la esbeltez o forma, las puntas naturales de atracción, hay que tomar en cuenta la altura sobre el nivel del mar y hay que tomar en cuenta la distancia de ruptura. Todas esas variables habrá que incorporarlas hoy a los sistemas de protección para entonces poder crear un sistema de protección como tal. Y ahí entonces generan un documento técnico en donde habla de todos estos componentes. Obviamente, pues aquí están muchas de las vacas sagradas que tienen que ver con el tema de rayos y pararrayos y sistemas de protección. Vladimir Rakov, está Bercher, está toda esta gente, el doctor Ishii, el doctor Nucci que les había mencionado, en donde se crea este documento en donde hablan
de más cosas. Como les digo, hoy por hoy tenemos más información, más terminales instrumentadas que me permiten a mí poder hacer mediciones que en su momento no tenía. Con esto entonces se han ido creando cuestiones y se ha empezado a hablar entonces de muchas otras cosas que, como les decía en el inicio, se habían asumido. Quizá en el momento cuando hace 200 años Benjamin Franklin empezó a ver que si yo ponía un componente sobre, primero que habían descargas sobre una estructura, que muchas veces atribuían al demonio porque pues normalmente pegaban en las cruces o en las campanas de las iglesias. Obviamente sabemos que por ser un elemento puramente metálico y tener cierta geometría, pues eran los puntos que tenían más probabilidad de intercepción. Y ahí entonces siguen haciendo el análisis con relación a todo esto. Pues obviamente hay mucha documentación técnica y esto pues se puede buscar en internet y todo, porque no es un documento de Érico, sino es un documento público de académicos que han ido buscando la manera de poder entender esto. Y han ido entendiendo entonces cómo ahora hay más cosas que hay que considerar para poder pensar en crear una solución. Y ahí entonces llegar a lo que hemos estado conversando, de poder tener entonces pues los componentes que se requieran para entonces poder hacer la protección integral, desde captarlo en un punto seleccionado, de conducirlo, de disiparlo, de interconectarse, de poner supresores de picos en un lado, supresores de picos para la parte de bajos voltajes. Y ahí entonces empezamos, pues obviamente lo primero que conocemos o lo primero que vimos son las puntas Franklin. Y entonces entran ponencias y dicen, bueno, pues sí, es que las puntas Franklin están basados en una norma que es NFPA 780, y por ahí es que nació el tema este de poder poner una punta y poder entonces proteger poniendo pues un dispositivo que saliera de la estructura y que permitiera hacer la intercepción de la descarga como tal. Pero entonces aquí, por ejemplo, el doctor Moore y el doctor Reason empiezan a ver y dicen, bueno, perfecto, van a usar puntas Franklin, entendamos cómo funcionan. Y dice, bueno, lo que pasa es que la punta Franklin es un dispositivo completamente pasivo que normalmente van a ser puestos en las puntas naturales de atracción, es decir, en las esquinas, que normalmente los vamos a poner, ahora que los veamos, que cada vez se ven menos, en estructuras de bajo tamaño, porque en la realidad, como ya conocemos más variables, vemos que realmente el sistema convencional asumió muchas cosas que en la realidad pues no suceden. Y por eso es que entonces hay fallos del sistema de protección utilizando puntas Franklin. Más sin embargo, fue lo que se hizo. Ellos aquí lo que dicen es, bueno, vamos a poner en un estudio de 8 o 10 años terminales instrumentadas con puntas y vamos a demostrar, vamos a tratar de ver primero si funcionan. Segundo, que mucha gente está utilizando puntas de un diámetro muy pequeño y a veces de puntas puntiagudas o afiladas, y queremos entender realmente cómo esto se comporta. Después de hacer un análisis de 8 o 10 años, dicen, no, en realidad las que lograron interceptar fueron puntas que fueron redondeadas y que aparte su diámetro estuvo arriba de 8 o 10 milímetros, son mucho más eficientes que las delgaditas puntiagudas que normalmente pensábamos que podían proteger. Si realmente esto va a funcionar, tendrá que ser pues una punta más redonda y una punta de mayor diámetro para que realmente pueda hacer su trabajo, tomando en cuenta que normalmente la forma en que puntas Franklin funciona es utilizando un método de ángulo que no es un método matemático, sino en realidad o que no es un método que podemos comprobar, sino que ha sido como prueba y error. En el momento inicial le dieron una altura y entonces pensaron que 2 veces la altura era la parte que podía proteger. Y bueno, se hizo todo un análisis, no voy a entrar en ese detalle, pero importante entonces entender, bueno, entonces pues tenemos las puntas Franklin, que sería uno de los objetivos. Ahora el punto es que entonces yo necesito un sistema que sea dinámico, que sea más eficiente, porque vimos que las puntas Franklin per se, inclusive poniéndose en esquinas o en puntas naturales de atracción, en muchos casos fueron impactados por la descarga, porque pues obviamente no cumplieron o no consideraron las cosas que decía antes, como la altura sobre el nivel del mar, como la esbeltez o forma de la figura. Entonces, pues siguieron en el análisis y dice, bueno, pero entonces, ¿cuál debería ser
o cuáles deberían ser las características de una terminal aérea eficiente. Porque en realidad yo necesito poner un pararrayos, necesito poner un sistema de protección que proteja. Dice, bueno, una de las cosas importantes que vemos es que cuando empieza a gestarse digamos, la materia prima, la nube, pues en el medio circundante de la punta o del dispositivo que estamos poniendo, va a haber, pues, se va a ionizar el medio y va a haber una acumulación de carga espacial, corona. Y dice, bueno, pero si es muy grande, lo que hace es que no permite que salga y entonces, pues obviamente no hace su función y cuando ya impactó la estructura, ahora es que trató de salir, pero fue demasiado tarde. ¿Qué entonces sería una característica importante? Bueno, que tenga la mínima acumulación de carga espacial corona en la fase de predescarga. 2, que los streamers o los trazadores ascendentes liberados sean o salgan únicamente cuando el campo eléctrico ambiental sea lo suficientemente fuerte para que pueda sostener esa propagación que está saliendo del dispositivo que pongamos para que entonces pueda interceptar pues el trazador descendente que está viniendo de la nube. Eso sería importante poder tenerlo. Ahora, ¿cómo logramos eso? Bueno, son características que requieren de una configuración especial en donde se hizo todo el análisis para poder llegar a entender qué cosas debía incorporar, como les digo, para poder entonces hacer la protección completa. Con eso entonces se han creado diferentes componentes, diferentes dispositivos para poder lograrlo. Sabemos hoy por hoy, o hemos escuchado, por ejemplo, de puntas Franklin. Luego de eso, pues vieron, dice, si la punta Franklin es un sistema pasivo y en muchos de los casos no va a reaccionar en el tiempo correcto y no va a hacer la función, alguien se le ocurre en España y en Francia, realmente fue en Francia que empiezan a hacer un análisis y dicen, no, necesitamos poner un componente o un dispositivo que pueda salir antes que todos los demás para que entonces poder ganar eso y entonces él pueda ganarle a todas las puntas naturales de atracción para poder salir. Y ahí entonces nacen los dispositivos de emisión temprana, cebados, ionizantes, no sé cómo puedan llamarles en Costa Rica. Y entonces dice, bueno, con eso logramos obtener el poder salir antes y entonces logramos ganar lo que no hacía la punta Franklin, que era pasiva, ahora lo hacemos activo y podemos salir. Pero entonces, como les decía, hoy por hoy nosotros hemos conocido más, digamos, tenemos más información de lo que ha sucedido. Y dice, bueno, ok, perfecto, emisión temprana, entonces funciona. Ahora lo que pasa es que empiezan a asumir cosas como, lo que pasa es que a una altura le corresponde un radio de protección. Pero cuando habíamos analizado, nos dimos cuenta que todas las puntas del edificio eran puntas naturales de atracción, las esquinas, si habíamos puesto una antena, pues todo eso eran puntas naturales de atracción. No, en emisión temprana simplemente dice, no, ¿sabe qué? No importa, usted a una altura le dé un radio de protección y si la figura es cuadrada, redonda, rectangular, pues en la realidad no importa. Pero en efecto, esa asumición es lo que hace que el sistema no sea tan funcional porque definitivamente sí es importante el poder tomar en cuenta la esbeltez o forma de la figura, porque todas las esquinas o todas las puntas naturales de atracción competirán. 2, tampoco entonces consideran la altura sobre el nivel del mar en ninguna parte de la consideración de la norma que se gestó para eso, que es NFC 17102, se habló de la altura sobre el nivel del mar. No, no hay ninguna compensación, eso se puede despreciar. Pero la realidad, la mezcla del aire sobre el espejo del agua no va a ser la misma que sobre una montaña y por lo tanto la distancia de ruptura no va a ser la misma, se va a comportar diferente. Y 3, también en emisión temprana una de las cosas es que para poder generar ese trazador ascendente, pues no hay magia, como decía al inicio. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, a través de un circuito eléctrico, un circuito electrónico o un sistema piezoeléctrico. Esas fueron las formas que encontraron de poder generar el trazador. Habían encontrado una cuarta que era con radioactividad, pero eso definitivamente dejó de funcionar ya hace varios años. Pero tienen eso. Ahora la pregunta con todo eso surge es, ¿qué pasa después de un impacto? ¿Cómo ese componente o ese dispositivo sigue funcionando? ¿Seguirá funcionando? No, es que usted debería medirlo. Pues, ¿qué voy a subir a medirlo cada vez que hay una descarga? Y entonces, todas esas son las cosas
Todas esas son las situaciones que empiezan a discutirse, porque al final no quiero decir que estoy protegido, sino quiero estar protegido. Y para eso entonces seguimos en esa búsqueda y dice, no, lo que pasa es que entonces quisiera tener un dispositivo que sea más rápido que una punta Franklin, pero que no tenga esas cosas que asumió emisión temprana o NFC 702, sino algo realmente que en donde yo pueda proteger el volumen. Es decir, si tengo un edificio, quiero protegerlo completo, paredes, techo, es decir, considerar el volumen completo y no solo la superficie. Con todos esos avances se hizo en 1980, el doctor Erickson dijo, no, nosotros tenemos que cambiar o mejorar la forma de calcular. Y en lugar de usar esferas rodantes, nada más, vamos a hacer esferas rodantes o el método electrogeométrico, pero de una manera optimizada. Vamos a cambiar ciertas cosas en la geometría. Tal vez la punta tendrá que ser más redonda, tal vez tendremos que poner un domo para ayudar a que esa carga espacial que se está generando arriba, pues sea la menor posible y pueda salir en el momento correcto, que no tenga ningún dispositivo eléctrico, electrónico, piezoeléctrico interno. Y es ahí donde nace el sistema 3000, que es la dinesfera. Luego entonces hablaremos de conductores de bajada y se crearon ciertos conductores. Como les decía al inicio, desafortunadamente hay muchos expertos hablando del tema y entonces utilizan un conductor común y corriente eléctrico para 50 o 60 Hz como un conductor bajante, cuando en la realidad el conductor bajante tiene que tener ciertas características. Y vamos a ver que dentro de las características importantes es la parte de la impedancia. Ya no solo es la parte resistiva, que es lo que veíamos en los otros conductores, sino que la parte inductiva, porque estamos hablando de alta frecuencia, estamos hablando de efecto piel, estamos hablando de que bajará la corriente sobre la periferia. Por lo tanto, entonces se habla de un conductor especial que se creó para ese propósito, que es el cable Ericore. También podríamos utilizar un cable plano o conductor plano y también un conductor trenzado con ciertas características. ¿Qué esperaría de un conductor? Pues obviamente que tenga la menor impedancia posible, la menor resistencia, con el propósito u objetivo de poder hacer la máxima transferencia de potencia en el menor tiempo posible. Aquí me están pidiendo que aclare un poco de los apartarrayos. Vamos a hablar un poquito de eso después si quieren. Nos gastamos un poquito de tiempo porque en realidad sí es gastar tiempo hablando de los apartarrayos. Con eso entonces se crearon estas soluciones en donde pues obviamente nosotros como un fabricante mundial, como veían ustedes en el inicio, pues realmente creamos soluciones basadas en, como les digo, afortunadamente o desgraciadamente las leyes de la física se siguen cumpliendo. Y entonces basado en eso y basado en que comercialmente nosotros estamos en todo el mundo, se crearon estas soluciones para entonces poder hacer una propuesta al mercado. Que obviamente con un tema comercial, si a mí me dicen, debo estar en Estados Unidos y es basado en FPA 780, pues bueno, perfecto, vamos a ir con un sistema pasivo, que es el sistema 2000, y tenemos todos los componentes para poder hacer. Ah, no, mire que aquí lo que estamos hablando es de un sistema dinámico, o más que dinámico, activo, de emisión temprana, cebado o ionizante, y como su método de cálculo, como les decía, habla de una altura y un radio, sin considerar todo lo demás, pues bueno, también tenemos los dispositivos, que es el sistema 1000, que es lo que ustedes ven aquí a la parte izquierda, en diferentes tiempos, 25, 40, 60 microsegundos de salir antes. Y luego, ¿cómo llegamos después de haber conocido lo que estuvimos conversando de las puntas naturales de atracción, del haber entendido la forma o esbeltez de la figura, de haber entendido que había que crear ciertas condiciones en geometría para poder hacer la intercepción, al sistema 3000, que es un sistema dinámico, que no es emisión temprana, porque mucha gente dice, ah, pero usaron una emisión temprana diferente. No, no, no es emisión temprana, sino simplemente se trabajó en geometría para poder entonces reunir las características que se necesitan para entonces poder salir de manera efectiva y eficiente, protegiendo el volumen. Entonces, ahora el sistema de cálculo se sale de ser el sistema electrogeométrico común y corriente a volverse el sistema electrogeométrico optimizado,
en donde hablamos ahora del volumen de colección, ya no de la superficie de conexión. Con todo esto, se ha hablado de niveles de protección y IEC 62305.1 habla de 4 niveles de protección, siendo el nivel 1 el nivel más alto, que habla de, como les decía, en porcentajes del 99% de la probabilidad de poder hacer la intercepción, hasta el nivel más bajo, que sería el nivel 4, en donde estamos hablando del 84%. Obviamente, dependiendo de la estructura que estamos protegiendo, será el nivel que debamos escoger. Y lo que va a hacer es que, dependiendo de el nivel que escojamos, va a ser más grande o más pequeño el radio de protección. Por lo tanto, entonces deberá poner, si escogemos el nivel más alto, muy probablemente tendremos que poner más pararrayos para poder proteger la misma área, tomando en cuenta que reducimos su radio de protección precisamente porque aumentamos su nivel de protección como tal. Si vemos aquí el sistema 2000, el sistema pasivo, habla de 3 métodos típicos en la IS 62305 como estándar internacional. Hablamos de esferas rodantes, hablamos de jaula de Faraday, hablamos de ángulo de protección, que como les digo, pues no vamos a entrar en el detalle, pero podemos hacerlo en algún momento si alguien estuviera interesado. Hablamos del sistema 1000, que es el sistema activo, que fue el que pensaron después del sistema 2000, que era pues pasivo completamente, fundamentado hoy por hoy en NFC 17102 revisión 2011, que son para rayos activos de dispositivos cebado, ionizantes, como les llaman. Y el sistema 3000, que es un sistema dinámico, que al final, como les digo, se fundamenta en hacer el método de volumen de colección, que valdría la pena que les quedara como tarea que ustedes revisen a qué se refiere, pero realmente lo que hace entonces es considerar las variables que hoy conocemos y que los otros dispositivos no contaron o no tomaron en cuenta, que fue la altura sobre el nivel del mar, la distancia de ruptura y la esbeltez o forma de la figura, para tomar en cuenta pues todas esas puntas naturales de atracción. Y ese método de cálculo hoy por hoy ya está considerado en IEEE 998-2012 y también se fundamenta en los niveles de protección que IS 62305 nos mencionó. Y bueno, se han hecho muchos análisis y muchos reportes. También la gente de TÜV, que es la gente de laboratorios en Alemania, hizo un análisis con relación a esto y confirmando entonces lo que ya en algún momento, como mencionábamos antes, Berger hizo y que después el doctor Erickson pues confirmó y luego en el SIGRE terminaron de hablar. Con esto quisiera mostrarles rápidamente aquí en los sistemas y vamos a ir, no sé si me confirma Samuel si están viendo mi pantalla. Sí, señor, correcto. Ok. Entonces, aquí mencionarles rápidamente, hay un manual que habla de esto, del sistema 2000, que tiene que ver con todo lo que habla de puntas Franklin. Y aquí están todos los componentes que necesiten para hacer esto. Recuérdense que puntas Franklin se fundamenta en un estándar que es NFPA 780, en donde pues se habla de clases, clase 1 75 pies o menos, clase 2 75 pies o más. Realmente en el estándar lo único que dice no habla de performance, sino habla de distancia. Cada qué distancia deben poner una punta, cada qué distancia deben bajar un conductor. Bueno, se habla de ese tema y entonces aquí hay un manual o un catálogo que nos da al principio siempre un poco de información técnica, que lo que pretende es, como les decía, si ven ustedes esta gráfica, poner en los puntos naturales de atracción, en las esquinas, en todos los componentes que hayan, pues puntas con el objetivo de poder proteger una estructura, tomando en cuenta lo que hemos conversado, que al final pues no es tan eficiente como hubiésemos querido, precisamente porque no toma en cuenta todas las variables que hoy conocemos, pero que es un método que se utiliza y que especialmente cuando son instalaciones que piden cumplir con NFPA 780, pues esta será la forma de poderlo hacer. Y aquí aparecerán todos los componentes que se requieran, los cables, tanto en cobre como en aluminio, aparecerán las clases, nos dirá el conductor
con qué clase cumple, si es clase 1 o clase 2, dependiendo de las alturas. Como les digo, cada vez menos vemos protecciones hechas con punta Franklin. La mayoría de protecciones que vemos con punta Franklin son subestaciones y algunas edificaciones que tienen que ver, insisto, con que piden que se cumpla con NFPA 780, más por cumplir una normativa que en realidad por hacer una protección per se. Aquí están todos los componentes, las bases, los aisladores, todo lo que necesite poner, las puntas Franklin en diferentes tamaños, en cobre, en aluminio, plateadas en níquel. Bueno, hay varios componentes que pueden ver aquí. Esto pues de alguna manera vamos a hacérselos llegar a todos para que puedan tener la referencia y hay, como les digo aquí, no quiero gastar más tiempo, pero realmente aquí están todos los componentes que necesitarían si estuviésemos hablando de utilizar puntas Franklin. Bases, los conectores, pegamento, todo lo que necesiten para hacer cruces, conexiones en línea, a tubos, a techos planos, a techos curvos, todo lo requerido lo van a ver aquí. Luego, lo relacionado a sistema 1000, que como les decía es todo lo que tiene que ver con emisión temprana, dispositivos de cebado o ionizantes. Aquí aparece esta protección activa, que como les decía se fundamenta en NFC 17102-2011, en donde se hacen las pruebas. Obviamente mucho de lo que se hace aquí en pruebas son pruebas de laboratorio. Claramente sabemos que una descarga o una tormenta real no podemos replicarla en un laboratorio, así que los resultados pues son resultados de laboratorio como tal, pero pues al final es lo que se hace para al final llegar a, como ven ustedes aquí del lado izquierdo, en donde dicen a una altura le corresponde un radio de protección. Si la figura es cuadrada, rectangular, redonda, pues al final eso para los efectos de este estándar pues no importan, pero en la realidad, como les digo, pues sí importa. Y por eso precisamente es que vemos que para hacer cálculos de sistemas de este tipo, realmente lo que se hicieron fue crear tablas en donde aparece el tiempo de salida o tiempo dinámico de salida antes, aparecen los modelos y el diámetro de la esfera rodante. Recuérdense que esto se fundamenta en el método electrogeométrico con la esfera rodante, en donde habla de, dependiendo del nivel de protección, pues es el diámetro de la esfera para poder entonces crearlo. Pero típicamente cuando vemos que es un requerimiento con emisión temprana, simplemente es sencillo porque normalmente el cliente siempre va a decir, necesito un pararrayos que tenga, por ejemplo, 79 metros de radio. Dice, bueno, inmediatamente sabemos que es un dispositivo de emisión temprana porque, como ven en las tablas, si yo pongo a 5 metros el pararrayos, pues tengo 79 metros de protección. Realmente así es como lo hacen. Entonces, esto aparece en este manual, también lo tenemos. Como les digo, pues estamos en Francia y en España y también comercialmente pues tenemos que tener una solución y es ahí donde nosotros pues ofrecemos esta solución como tal. Y por último, en los sistemas que hemos conversado, el sistema optimizado, que sería como de lo que aprendimos de los sistemas anteriores, porque obviamente el ser dinámico, pues la intención de salir antes, pues es buena, con el objetivo ahora, pues nada más de que ya aquí se incorporó las variables que hoy por hoy conocemos, en donde hablamos de cómo hacer una descarga, perdón, cómo hacer una intercepción de una descarga de una manera correcta, tomando en cuenta ahora todas las puntas naturales de atracción, tomando en cuenta todos los componentes, porque todos competirán, tomando en cuenta la altura sobre el nivel del mar. Y de hecho se hace una comparación entre el método de cálculo de esferas rodantes o electrogeométrico versus el método de volumen de colección, que es el que les mencioné, que es el método optimizado. De hecho, cuando los edificios son más grandes que la esfera más grande que yo pueda hacer en el método de cálculo de esferas rodantes, pues ya se salió completamente de la forma de calcular y ahí entonces empiezan a haber ciertas cuestiones porque efectivamente pues el edificio se salió de la altura que ellos se había considerado como una altura máxima, ¿no? Entonces aquí hay muchas cuestiones, aquí hay una información técnica que habla un poco de qué se hizo, cómo los estudios realmente
arrojaron las nuevas variables que había que tomar en cuenta y entonces llegar a una solución como esta que efectivamente hoy por hoy, hablando de temas de ingeniería, y no porque trabaje en Erico, nos muestra cómo efectivamente el haber construido un componente que tenga este domo que replicará la nube y que tenga esta punta que replicará el terreno, permitirá generar ese trazador aquí, que en los dispositivos de emisión temprana era a través de un dispositivo. Aquí pues va a ser puramente físico. ¿Cómo se logró entonces obtener la captura o cómo se logrará tener ese trazador ascendente que hará la captura de la descarga que está saliendo de la nube para poder entonces hacer la protección? Podemos decir que este sistema tiene un problema muy grande y es que funciona. Por lo tanto, entonces habrá que tomar bien en cuenta después todos los demás componentes, el cable bajante, el sistema de puesta a tierra, todo lo demás, para efectivamente entonces poder hacer la protección como tal. Tenemos un software de cálculo que hace pues obviamente las interacciones, en donde, como ven, de manera rápida aquí, en el lado izquierdo vemos cómo se dibujó la figura y vemos la parte verde, que la parte verde lo que está diciendo es cómo el rayo vería esa estructura tomando en cuenta las puntas naturales de atracción. Lo que hace es darle más superficie porque las puntas naturales de atracción, como son las que van a competir, pues entonces las va a tomar en cuenta. Entonces, cuando haga el diseño, la parte azul será incorporando no solo la estructura, que era lo que hacía emisión temprana, sino ahora también considerando las puntas naturales de atracción, y entonces lo azul será la protección completa que tendremos, de tal forma que si el rayo viniera apareciendo por un lateral, el dispositivo va a tener la capacidad de poder salir y poder interceptarlo. Así es como la parte de el sistema 3000 o de las DIN-esferas funciona. Como les digo, pues no voy a entrar en mucho detalle porque pues el tiempo sigue avanzando, pero tenemos el software de cálculo, que sería el software por medio del cual nosotros podríamos hacer un cálculo. Nosotros aquí ofrecemos a ustedes el poder ayudarlos a hacer los diseños de pararrayos, siempre y cuando ahora, como lo que queremos proteger es el volumen completo, nosotros podamos tener el plano de cuánto mide, cuánto es de largo, cuánto es de ancho, cuánto es de altura, cómo es su forma, más o menos en qué lugar está ubicado para ver la altura sobre el nivel del mar. Y en base a eso nosotros poder hacer un diseño específico para el proyecto que tienen en Alajuela, y no decir, no, es que cuando nosotros hicimos el diseño del edificio en China, no, es que estoy en Costa Rica y estoy en Alajuela, y en esas características, a esa altura sobre el nivel del mar, con esa forma de este edificio, quisiera saber qué le necesito poner. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo y nosotros podemos hacer ese diseño con mucho gusto para ustedes. Y preguntaría, obviamente no me van a poder responder, pero preguntaría en una presentación normal, ¿cuánto les gustaría que el diseño costara? Y la mayoría de gente siempre me dice, pues ojalá que nada. Y la respuesta es no, con mucho gusto nosotros hacemos esos diseños sin ningún costo para ustedes y entregamos juntamente con el diseño pues una memoria de cálculo y pues obviamente el listado de materiales que después Samuel y su equipo podrán cotizarles para que ustedes puedan tener la solución. Aquí de manera rápida, aunque no es el punto porque no vamos a entrar en ese tema por el tiempo corto que tenemos, pues el conductor que se creó con ese propósito, tomando en cuenta como conductor bajante, como les decía, desafortunadamente pues usamos conductores no apropiados y podría decir de manera rápida, yéndome del peor conductor al mejor conductor, el peor conductor que podríamos utilizar como un conductor bajante sería un conductor sólido, redondo sólido. Eso sería el peor conductor. ¿Por qué? Porque, como les decía, al final de cuentas lo que se pretende es tener un conductor que reúna las características para poder conducir la alta corriente, el alto voltaje, la alta energía, pero en alta frecuencia. Entonces, este conductor es como les digo, el Rolls Royce o el mejor conductor que hoy por hoy podríamos pensar por sus características eléctricas versus un conductor, como les digo, sólido. Después del sólido sería un conductor trenzado, pero común y corriente, 19 hilos eléctrico, que es para 50 o 60 Hz, que muchas veces usamos. Y empiezo a mejorarlo cuando ya entonces puedo utilizar un conductor plano por sus características del efecto piel, pues obviamente tendrá más superficie y su impedancia es bastante menor. Luego un conductor tipo lazo,
o trenzado, que sería el otro conductor que podríamos utilizar. Ya ese es un conductor apropiado, desnudo. Pero si queremos realmente confinar dentro del conductor, tener un conductor aislado que pueda llevar dentro de la alta corriente, el alto voltaje, la alta energía en alta frecuencia, este sería el conductor apropiado para poderlo hacer. Si es una estructura en donde hay personal, donde hay, por ejemplo, una escuela donde hay mucha gente, hay muchos niños, o es un hotel, definitivamente este conductor sería el conductor que deberíamos proponer, pensando en que confinamos dentro de él, como les digo, los parámetros eléctricos que acabamos de interceptar. Y luego, pues hay conductor tiene ciertas características, pues no es la razón de la presentación, pero sí lo vemos de una manera rápida. Sabemos que cuando nos toca hacer mejoramiento del factor de potencia, típicamente nosotros lo que hacemos es meter capacitancia para tratar de compensar la inductancia que tenemos. Pues nada más piensen, es un conductor que tiene una chaqueta externa de polietileno de alta densidad, que es la protección mecánica, pero después hay una cinta, un tubo dieléctrico, otra cinta y el conductor. Si yo pienso placa dieléctrico, placa, pues eso les tiene que venir a la mente pues un capacitor. Entonces, de una manera muy burda, estamos creando un conductor en donde la inductancia se bajó de manera significativa. Estamos hablando que este conductor, estamos hablando que tiene más o menos 250,000 voltios al impulso que puede soportar. Y entonces es un conductor apropiado para pues esas aplicaciones, ¿no? Ahí estarían todos los componentes que se necesitan. Como les digo, pues ya no sigo hablando ahí de eso porque pues el tiempo pues no lo permite. Mencionaban, me decía, pregunta, aquí veo, voy a contestar un par de preguntas antes de pasar al siguiente tema. Me pregunta, me dice Samuel, NMXJ549, los CEPTE, los CIPTE, ¿son estándares o normas? Sí, la NMXJ549 es el estándar mexicano que habla de protecciones, igual que ISE, y ahí hay otras normativas que hablan del tema. Lo de CEPTE, lo que es el Sistema Externo de Protección contra Tormentas Eléctricas, pues la valoración del riesgo lo que hace es que tiene que tomarse el nivel isoceráunico de la región en donde estamos, la cantidad de descargas permitidas de acuerdo a la estructura que estamos protegiendo, porque obvio es que no puedo tener las mismas consideraciones si es un hospital o si es una casa de habitación, por ejemplo. Y esas son tablas que el mismo estándar dice, en donde permite cuántas descargas por año en el área son aceptables dependiendo de la estructura, y en base a eso entonces se asigna un valor en la valoración del riesgo, que es el que podremos meter para poder entonces hacer la determinación de poner o no poner el pararrayos. Como les digo, al final, hoy por hoy en Costa Rica, pues ya no es negociable el si se pone o no un pararrayos. La verdad que la cantidad de descargas que en Costa Rica hay, yo he tenido la oportunidad de estar en ese bello país y me ha tocado estar en donde pues en un rato hemos visto 10, 12, 15, hasta 20 descargas, así que definitivamente no es negociable el poner o no poner un pararrayos. Ya ahí se vuelve importante el poderlo hacer. Sí, dame la última pregunta, por favor. Bueno, ya. Seguimos entonces. Un momento, vamos a ver, estoy leyendo aquí. De acuerdo a lo que, la pregunta dice, de acuerdo a lo que menciona de las condiciones de nivel del mar, ahí las consideraciones de los parámetros a considerar será el nivel de corrosión, la altura de la estructura de instalación, a proteger, el nivel cerámico, el nivel de riesgo de la estructura, las dimensiones de la estructura de edificación, altura, ancho, largo. Exacto, todo lo que mencionaron se toma en cuenta. Pero la idea de hacer la corrección de la altura sobre el nivel del mar me ayuda para poder saber que la distancia de ruptura de la nube al terreno va a ser diferente o va a ser más pequeña o más larga versus si estuviera sobre una montaña. Por eso entonces se hace la corrección, el software entonces mete un valor de corrección para tomar en cuenta eso y entonces con eso pues considerar esa variable que normalmente en los sistemas anteriores no se haría. El sistema 3000, la Inesfera está construida con acero inoxidable 304, precisamente con el propósito que pueda estar en esos ambientes corrosivos o contaminantes. Y por supuesto, todos los demás componentes que tendremos que hacer, los mástiles son en aluminio, el conductor es aislado,
Las abrazaderas que se utilizarán para fijar tendrán que ser también de esas características para que entonces podamos tener pues un sistema que dure al menos lo que la infraestructura está pensada, no sé, 20, 25 años, dependiendo de lo que sea. Siguiendo con esto, gracias Samuel, siguiendo con esto entonces, ahora hablamos ya después de que hablamos un poco de los pararrayos, y digo un poco porque realmente hay muchas cosas que quisiéramos conversar, muchas cosas que quisiéramos saber, pero por el tiempo de hoy no se podrá, ya solo pues me van quedando 28 minutos para poder seguir con lo que queda. Hablamos de cómo debería ser el sistema óptimo de disipación de la corriente del rayo. Y ahí entonces entran ciertas situaciones en donde pues dice algo, no, pues mire, nosotros lo que normalmente hacemos aquí es una delta. Una delta compuesta por 3 varillas o electrodos que normalmente tienen 5 octavos por 8 pies de largo, que normalmente son de núcleo cero recubrimiento de cobre, interconectados por medio de un conductor 2 ceros y listo. Pero realmente lo que deberíamos de hacer, como les decía y como hemos hecho con los pararrayos, es hacer un poco el análisis de la física de la descarga y también entender de la naturaleza cómo nosotros logramos hacer eso. Ahora vean aquí cuál sería el patrón natural de disipación de la corriente del rayo en un terreno. Miren en este campo de golf, cuando hubo un impacto, realmente lo que la corriente trató de hacer, la energía y el voltaje en ese momento, fue tratar de irse de manera radial, es decir, de un punto central hacia afuera, y nunca hizo una delta, nunca cerró un circuito, sino al final lo que hizo fue tratar de disiparse por el terreno. ¿Qué nos muestra esto? Que realmente lo que yo pretendería hacer es un sistema radial de disipación, compuesto por al menos 4 varillas, en el cual, para hacerlo de una manera sencilla, como que fuera una estrella, siendo el centro, el punto donde yo interconectaré el cable bajante, y luego entonces 3 radiales para poder entonces tener la disipación. Como les digo, lo que pretendo hacer es hacer una máxima transferencia de potencia en el menor tiempo posible. Por eso es que se pretende que sea el conductor bajante lo más corto posible y el sistema de disipación lo más cercano posible, con el objetivo de tener la menor distancia desde donde logré interceptar o captar hasta el sistema de disipación como tal. Siendo esto de esta forma, ahora yo entonces voy a tratar de continuar, si lo que quiero es hacer la máxima transferencia de potencia en el menor tiempo posible, pues bueno, lo que voy a hacer es continuar con eso y entonces ver que realmente lo que voy a necesitar hacer pues es replicar eso, hacer un sistema radial de disipación que, como ven ustedes aquí, lo voy a construir con 4 varillas, una varilla central que será el punto en donde yo interconectaré el cable bajante del pararrayos, el cable Ericobre, y luego 3 ramales. Alguien me decía, mire, pero ¿y si pongo 4? Oiga, ¿y si pongo 5? Le digo, bueno, al final 3 sería lo mínimo. Entre más radiales ponga, obviamente la corriente va a tener más caminos a donde disipar, pero también buscamos que sea costo efectivo, y por eso es que hablamos de lo menor, que realmente aquí sería hacer un sistema radial de 3 ramales, por eso hablamos de una pata de gallo o pategaína, no sé si es un término que utilicen en Costa Rica, porque pues esa es la forma más o menos que tiene, y obviamente lo que se hará entonces es bajar o llevar el conductor bajante al centro del radial, luego entonces aquí poner un conductor que interconecte este central a esta otra varilla, este central a esta otra de aquí y este central a la otra del otro lado. Y normalmente, o lo ideal sería que el conductor pues tuviera ciertas características. Obviamente lo mejor sería que nosotros no hagamos un cambio de impedancia tan brusco para que pues obviamente no haya un cambio de medios y se haga la máxima transferencia de potencia. Y entonces por eso se recomienda que la conexión entre estas varillas no sea un cable redondo, sino idealmente sea un cable plano, un fleje, idealmente de 3 pulgadas, que es lo que típicamente se usa. ¿Por qué? Porque si vemos, la resistencia está directamente relacionada con la superficie de contacto en el terreno. Entonces será importante tener, pues obviamente siendo un conductor plano, pues va a tener más superficie de contacto en el terreno y por lo tanto entonces una mejor disipación al terreno como tal. Mejor aún, pues obviamente, pues aquí estamos dando como una receta, pero en la realidad, pues yo debería primero
obtener el valor de la resistividad del terreno, porque dependerá de la tierra que tienen en el lugar, si es barro, si es arena, si es cal, pues dependiendo va a ser el valor. Y nosotros lo que vamos a pedir mínimo es que para que el sistema funcione, al menos tener 10 ohmios. 10 ohmios o menos es lo que nosotros pediríamos para que el sistema realmente haga su función de hacer la disipación. Como ven aquí, entonces, serían 4 varillas interconectadas por medio de un conductor plano, cinta o fleje de 3 pulgadas, porque pues obviamente, como les digo, pues la inductancia propia será mucho menor, y aparte, pues idealmente, si lo podemos encapsular en un mejorador de terreno como el GEM, que es un cemento conductivo, pues será mejor porque, primero, que lo protege mecánicamente, segundo, porque como se solidifica, pues ahora va a hacer que la sección transversal se vuelva aún más grande, y tercero, pues obviamente también contra el tema del robo, que sé que en Costa Rica no pasa, pero que en otros países de Latinoamérica sí, pues para evitar que pues puedan picar y romper y llevarse el cobre, pues también el cemento conductivo pues va a hacer la función no solo eléctrica, porque mejora, pues obviamente tiene un menor valor de resistencia, y obviamente también hace que la sección sea más grande, pero también protege mecánicamente como tal al conductor. Con eso, pues obviamente, como les digo, dependiendo del terreno, pues habrá una impedancia, y por eso es que de alguna manera lo que nosotros estamos pretendiendo hacer es un sistema radial creado con cintas o flejes y pues embebido en GEM, para que de alguna manera con eso nosotros podamos tener un mejor sistema de disipación. Si hiciéramos aquí un análisis y viéramos cómo se comporta la impedancia transitoria, pues recuerde que son pulsos lo que hay aquí cuando hay una descarga, pues vemos varios componentes involucrados. Típicamente nosotros siempre que estamos hablando de los sistemas de puesta a tierra, siempre hablamos de resistencia, pero realmente hay varios otros componentes que hay que tomar en cuenta. Realmente es la inductancia, y lo que yo pretendería de un sistema de disipación es que tenga la menor resistencia posible, que tenga la menor inductancia posible, y por supuesto más capacitancia y más conductancia, que sería lo que yo podría lograr. Si logro hacer eso, ahora entonces definitivamente voy a tener un mejor sistema de disipación. Como les digo, pretendemos tener pues un sistema que nos permita hacer la máxima transferencia de potencia en el menor tiempo posible. Ahora, ¿qué componentes utilizaríamos en el sistema de puesta a tierra? Pues bueno, el conductor, que como decía, pues hay diferentes conductores que podemos hacer. Y el conductor redondo no es que no pueda usarse, no, sí puede usarse. Obviamente lo que pasa es que, insisto, la intención es no hacer un cambio tan brusco de impedancia, por lo tanto, una cinta va a ser un mejor conductor por sus características de inductancia e impedancia, por su superficie de contacto, versus un conductor redondo. Luego se habla de conectores, hablamos de electrodos o varillas, electrodos en el suelo, pues sí, el mismo suelo como tal, ¿no? Con eso, en conductores hemos visto diferentes tipos. Hablamos de cobre, de conductores que son núcleo de acero recubrimiento de cobre, o los copper well o copper steel. Hablamos de acero, hablamos de aluminio. Pero es importante entender, los conductores pues tienen una capacidad de conducción, como pues valga la redundancia, pues se sabe. Y obviamente pues buscamos tener un mejor conductor, pero que también cumpla con el tema de que pueda tener una expectativa de vida útil, al menos del tiempo que yo estoy creando la estructura. Si mi estructura dice que el retorno de inversión es 25 años, mínimo yo esperaría que el sistema puesta a tierra dure pues 25 años. Y el valor que me pidieron, porque muchas veces dicen, miren, el sistema puesta a tierra yo quiero que haya 5 ohmios. Bueno, pues está bien, van a haber 5 ohmios. Ahora, 5 ohmios por cuánto tiempo? ¿Mientras recibe el cliente o por cuánto tiempo? No, pues al menos lo que dure la infraestructura, por lo menos 25 años. Ah, bueno, perfecto. Entonces, para poder hacer eso, entonces hay que tomar en cuenta los materiales que vamos a utilizar. Aluminio enterrado sería lo peor que podríamos hacer, porque el aluminio enterrado, por los pHs de nuestros países y por la salinidad en algunos lados, el aluminio se hace talco 3, 4 meses después. Por lo tanto, perderíamos el sistema puesta a tierra. No sería una buena opción. Tal vez aquí lo usar sería o cobre, sería lo ideal, cobre estañado en algunos casos, copper well sería bueno. El acero también no es un conductor que se utilice tanto, precisamente por sus características eléctricas, que no es tan bueno como los otros anteriores.
Y luego entonces los conectores, como les digo, pues cuando hablamos de conexiones, y yo siempre pregunto a veces cuando hemos ido a hacer inspecciones, ¿cada cuánto le gustaría a usted venir a hacer revisiones de su sistema puesta a tierra? Y pues los técnicos, los jefes de ingeniería, los jefes de mantenimiento siempre coinciden en decir, pues ojalá nunca, porque eso está enterrado. ¿A qué horas me pongo a hacer? Y en el mejor de los casos dejaron cajas de registro. En el peor de los casos, nada. Y simplemente solo don Juanito sabe dónde quedó enterrado. Entonces es sumamente complejo. Pretendemos entonces poner conexiones o hacer conexiones permanentes que pues obviamente se corroan igual o menos que el mismo conductor, que duren en el tiempo, porque recuérdense que si hay corrosión, el valor de la resistencia que nosotros logramos obtener va a empezar a subir. Y queremos, como me dijeron anteriormente, pues los 5 ohmios o los 10 ohmios por 25 años. Por lo tanto, entonces las conexiones no deberían ser conexiones mecánicas, deberían ser conexiones exotérmicas, Cadwell, por el tiempo que esperamos, por la expectativa de vida útil, porque la ampacidad será la misma, porque no habrá corrosión, porque no necesita mantenimiento, porque necesitan los menores componentes posibles, es decir, herramientas para poderlas hacer. Esos serían los conectores que nosotros recomendaríamos. Luego viene el tema de los electrodos. Y entonces dice, ¿qué electrodo usamos? Y bueno, pues en el origen alguien habló de poner un conector de cobre puro. Pero el tema es que normalmente cuando metemos o ponemos los electrodos artificiales en el terreno, son hincados a través de golpes con martillos. Pocas veces vemos que hacen perforaciones y pues los meten. Normalmente es golpeándolos. Entonces, si son de puro cobre, primero que el cobre se ha puesto prohibitivo por el precio. Segundo, porque pues va a ser muy difícil el poder hacer, porque típicamente las varillas que usamos son varillas de 5 octavos o de 3 cuartos de diámetro y normalmente de 8 pies o de 10 pies de largo. ¿Qué debería pedir? Bueno, pues debería ser de cobre puro, pues está difícil el poderlas meter. ¿Cómo le damos rigidez mecánica? Bueno, las vamos a hacer de acero, pero el acero galvanizado, de nuevo, por los pHs y la salinidad que hay en los terrenos, el galván se va migrando, es el material de sacrificio y perdemos el sistema de puesta a tierra 3, 5 años. Bueno, pero y entonces no queremos que se pierda. Bueno, usemos acero inoxidable. Pero ya entonces irnos a acero inoxidable se vuelve prohibitivo porque una varilla de 5 octavos por 8 o de 5 octavos por 10 o de 3 cuartos puede costar 250, $300. Se sale completamente del presupuesto. Y entonces por eso se crea una varilla que es de núcleo de acero para tener en cuenta la parte mecánica, pero que tiene un recubrimiento de cobre. Ahora, eso debe tener ciertas características. Y muchas veces en presentaciones presenciales yo pregunto, miren, pero ¿para qué creen ustedes que el cobre está puesto en el acero? Y la mayoría contesta, bueno, por un tema eléctrico, porque es mejor conductor. Y dice, sí, pero en la realidad se pone el cobre sobre el acero por la expectativa de vida útil, por el tiempo que necesito que pueda durar esa varilla, que estamos hablando de 25 o 30 años, dependiendo del terreno donde esté puesto. Ahora, tiene que tener ciertas características. UL especifica que debe tener al menos 8 pies de largo. No hay varillas UL que sean de 6, de 5, de 4, de 3. No existen. Que alguien construya varillas con las mismas características que una varilla UL podrá ser de menos tamaño, pero no va a ser UL. Segundo, el recubrimiento de cobre del cobre sobre el acero de la varilla tiene que ser al menos de 254 micrones o 10 mils. No pueden o no puede ser de menos mils o menos micrones porque simplemente lo que está haciendo es degradándola y entonces haciendo que la expectativa de vida útil de la varilla pues sea mucho menor. E insisto, estamos pensando en que sea al menos 20, 25 años dependiendo del suelo donde estemos. Y tres, que la forma en que yo ponga el cobre sobre el acero sea por un medio eléctrico, por electrodepositación, es decir, por un medio molecular. Que yo pueda obtener o pueda poner el cobre al acero de manera molecular de tal forma que si yo doblara la varilla completamente a 180 grados, ni se arruga por dentro ni se descarcara por afuera. De nuevo, el propósito es que dure el tiempo que nosotros estamos esperando que dure. Eso serían entonces las características de los componentes y por supuesto una característica muy importante que normalmente a veces no se hace y que
en lugares en donde nosotros vamos a construir el sistema de puesta a tierra siempre es importante y se arranca por ahí. Porque muchas veces dicen, no, nosotros siempre hemos hecho una delta, o hemos hecho una malla, una retícula, o pues una estrella. Pero el tema es que yo necesito empezar por saber cuál es el valor de la resistividad del terreno donde lo voy a hacer. Ahí empieza todo el análisis del sistema de protección o del sistema de la puesta a tierra. Segundo punto, bueno, segundo punto, el valor de la resistencia objetivo. El cliente me dice, mire, yo necesito 10 ohmios. Es un pararrayos, con 10 ohmios está bien, perfecto. No, pero fíjese que tengo componentes electrónicos y ahora en la puesta a tierra que voy a hacer, quiero que sean 5 ohmios. Viene el de telecomunicaciones y dice, no, yo quiero 3. Viene el otro y dice, yo quiero 1. Pero entonces el tema es, tengo el valor objetivo de resistencia, ahora conozco el valor de la resistividad del terreno y ahí entonces voy a tener que definir, basado en eso, si debo tratar el terreno o no, dependiendo del tipo de terreno que tengo, porque si los valores de resistividad que tengo son muy altos, realmente lo que va a pasar es que por más cosas que ponga, pues no voy a lograr llegar al valor que él me está pidiendo. Y tres, e importante también, el poder saber cuál es el espacio disponible. Porque puedo hacer que en el diseño diga, mire, si usted hace radiales o contraantenas de 50 metros hacia cada lado, dice, mire, pero si el sitio donde yo quiero resolver tiene 10 metros por 10 metros, pues no me puedo salir de eso. Entonces necesito saber de nuevo, valor de la resistencia objetiva, el valor de la resistividad del terreno y el área disponible o el espacio disponible para poder lograrlo. Ahí con eso entonces ahora tendré que llegar a hacer que si tengo que hacer mallas, que si tengo que hacer electrodos, que si tengo que poner electrodos profundos, porque una cosa importante es que la resistencia se modifica más, os logro bajarla más, yéndome más profundo que haciéndolo más grande, más grueso. Es decir, mucha gente dice, bueno, entonces tengo el valor de resistencia de 50 ohmios y ahora lo que voy a hacer es que en lugar de estar variedades de 5 octavos, me voy a pasar a variedades de 3 cuartos. Y cuando ven, el cambio lo fue de 50 ohmios a 49.95. Realmente no lograron mucho. Ahora, si logran hacerlo más profundo, en lugar de hacer de 8 pies o 10 pies, pueden irse a 16 pies o a 20 pies, pues que sé que no es fácil, que necesitarán equipo, tal vez una máquina que haga la perforación, lo que fuese. Ahora sí van a lograr obtener mejores valores y entonces llegar a los valores objetivos que después mediremos para poder entonces llegar. Entonces, en resumen, sería conocer el valor de la resistencia objetivo, el valor de la resistividad del terreno y el área disponible. Con eso entonces hay diferentes componentes y Érico tiene diferentes soluciones en varillas, como les decía al inicio, nosotros somos el fabricante de varillas más grande que hay en el mundo, en donde nosotros tenemos diferentes varillas que podremos usar dependiendo de la aplicación que ustedes tengan, ya sea por medios pues conectados exotérmicamente, incluso mecánicos con rosca o mecánicos por una forma cónica que hace una compresión en la varilla como tal. Ahí hay diferentes electrodos y ahí sería una varilla enterrada con normal, una varilla enterrada con el mejorador de terreno o incluso una varilla química que dependiendo de la aplicación serán los electrodos que de alguna manera nosotros podremos utilizar. Con esto, pues como les digo, hay diferentes valores de resistividad y dependiendo del valor de la resistividad, nosotros tendremos que trabajar en el terreno para nosotros poder obtener el valor de resistencia objetivo que el cliente o usuario final está pidiendo. Y para eso, pues obviamente, pues hay dispositivos, hay equipos que permiten hacer las pruebas. Normalmente, los equipos que más se recomiendan son equipos de 4 puntas, y que tengan también ganchos, porque no solo permite hacer los valores de resistividad, sino que después podrán constatar valores de resistencia después de que ya el sistema fue creado y que entonces podamos hacer los análisis. Sí es importante el tema de los equipos, o telurómetros o medidores de tierra, para poder entonces hacer los análisis. No es como que, bueno, aquí creo que no. Siempre es importante hacer las mediciones para poder entonces tener los valores correctos y en base a eso entonces ya hacer un diseño para poder llegar a los valores objetivos que nosotros podamos tener. Si ven aquí, voy terminando ya, pues cómo hemos hecho los sistemas y dependiendo, si ven aquí en la fotografía de la izquierda, cómo hicimos el sistema de puesta a tierra,
Si ven, es una varilla central, que es una varilla de 5 octavos por 10 pies UL, es decir, 254 micrones de cobre sobre el acero. Y luego el fleje o la cinta, que serán los radiales que vamos a utilizar. Como verán, el terreno, pues un terreno rocoso, en donde el valor de la resistencia, perdón, el del valor de la resistencia es alto, es decir, la resistividad también es alta, pero para poder lograrlo, entonces aquí al lado derecho, en la foto de abajo derecha, vemos que tuvimos que embeber el fleje o la cinta en un mejorador de terreno, que es el GEM, que pues nos dará entonces mayor sección transversal, mayor superficie de contacto, mejorará el terreno porque es una interfase entre la cinta y el terreno, y entonces ahora es que podemos empezar a mejorar el terreno para poder llegar a los valores objetivos. Aquí quiero mostrarles y rápidamente contarles, este es un proyecto que nos toca, pues obviamente estamos en todo el mundo y tenemos la oportunidad de poder hacer. Este es en México, en Puebla, el Cerro La Negra, en donde está el gran telescopio milimétrico, muy probablemente no lo vean, es esta cosita que se ve aquí, que está a la par pues del pico de Orizábal. Y como ven, pues sí, como les decía, descargas hay entre la misma nube, entre nube y nube, entre nube y terreno. La mayor cantidad pues es entre las mismas nubes. Esto la mayoría del tiempo, por la altura que estamos hablando de más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, va a estar metido. Tenían problemas serios con los dispositivos y pues obviamente aparte que los dispositivos se quemaban, pues también tenían científicos y había muchas cosas y no podían hacer el trabajo que era hacer la medición. Ahora estando arriba, vean cómo es el telescopio, pues es enorme, allá se veía una cosita muy pequeña, pero es muy grande. Es un telescopio milimétrico en donde se hacen análisis juntamente con una universidad de Estados Unidos para ver el espacio. Y nos pidieron entonces ayudar a proteger el sistema. Obviamente era un reto técnico porque pues la antena parabólica pues se mueve. Entonces, si estuviera solo para arriba, pues uno podría ponerle incluso terminales arriba de la parabólica o en el foco, pero como se va moviendo, entonces tuvimos que poner esta torre que ustedes ven aquí con una terminal. Después de 4 años de estar instalado y de haber hecho protecciones, y después de que ellos habían probado primero hacer con puntas Franklin y no lograron resolverlo, probaron con emisión temprana, no lograron resolverlo, no se fueron por espantarrayos o inhibidores porque realmente pues, entendían efectivamente que no funcionan. Y pues probaron, dijeron, bueno, vamos a probar con la Dynesfera, es como que la última opción que nos queda. Después de 4 años de estar instalados, después de una tormenta de nieve, el sistema colapsa, la torre colapsa, los tensores o vientos se rompen y entonces vemos, en ese momento vemos el contador de eventos y dice, bueno, tiene 598 descargas. Y entonces alguien decía, a la 598 descargas parece demasiado, me parece mucho. Ahora pensemos, si normalmente cuando yo meto mal una espiga a un tomacorriente, pues hay una electroerosión. Si aquí estoy hablando de valores muy grandes de corriente, voltaje, energía, cuando yo vea la terminal, tiene que ser consistente con estos cantidades de rayos que estoy viendo, ¿no? Y así como ven, fue como quedó la terminal. La terminal estaba de esta forma, pues obviamente la geometría se perdió completamente y entonces fue así como quedó, pues obviamente es consistente, obviamente recibió una cantidad impresionante de rayos y como les decía, este sistema tiene un problema muy grande que es que funciona y por eso es importante entonces el poder seguir todos los pasos y poder poner los componentes que se requieran para efectivamente hacer la protección. Esto es el GTM, que es el Gran Telescopio Milimétrico. Entonces estoy llegando a mi tiempo límite, tengo 5 minutos para contestar un par de preguntas más que tengan. Eso no quiere decir que no vamos a contestar las preguntas que queden de los demás de la audiencia. No sé si hay alguna pregunta, Samuel, que quieras traer a colación. Sí, regálame un momento porque hay varias preguntas acá, entonces para seleccionar las que pueden ayudarnos a todos mejor. Okay.
Como ven aquí, es un proyecto binacional entre México y Estados Unidos. La Universidad de Massachusetts lo tiene, es un sistema bastante complejo. Está hablando de, como ven aquí, 4.600 metros, me había quedado corto, 4.600 metros sobre el nivel del mar, y tiene una antena parabólica de 50 metros de diámetro. Eso es un sistema grande. Bueno, aprovecho ahí para dejarles mis datos. De nuevo, mi nombre es Carlos Rivera. Yo soy el gerente de venta regional para Latinoamérica y bueno, tienen mi teléfono, tienen mi correo, cualquier consulta, cualquier comentario o algo que quieran saber o ver, por favor, déjenme saber que con mucho gusto estamos para eso, para servirles y de nuevo no es que hable hoy, cae para siempre, sino al contrario, sigamos hablando del tema. Veo aquí dice, Érico es parte del comité técnico NFPA 780. Sí, somos parte del comité técnico y se ha hecho en cada una de las reuniones que se hace el comité, se ha presentado la información, se les ha dicho, obviamente pues hay muchos fabricantes involucrados, entonces pues ha sido un poco complejo el poder torcer un poco el brazo para que se consideren todas las variables que hoy por hoy conocemos, pero sí somos parte tanto de NFPA, de UL, de IEC, en donde estamos participando con el objetivo pues obviamente de dar más información. Y específicamente estamos trabajando con académicos de todo el mundo para nosotros financiar muchas de los trabajos que hacen con el propósito de obviamente tener más datos y más información para poder entonces pues poner a disposición de estos entes técnicos esto. Ha sido difícil con NFPA 780 porque hay mucha historia detrás y desafortunadamente también muchos fabricantes que no están interesados que muchas de estas cosas cambien y ha sido difícil, pero sí somos parte de. Samuel. Ok, no, muchas gracias, Carlos, por el tiempo. Muchas gracias a todos los que atendieron a la plática, el tiempo que nos ofrecieron. Respondimos algunas preguntas mientras se estaban conversando, mientras se estaban realizando. Las que no hemos logrado responder, definitivamente se las vamos a responder también. Se las vamos a responder a través del correo con el cual ingresaron. Y no, de nuevo, muchísimas gracias a Carlos, a todos los participantes. Esperemos que sigamos haciendo pláticas de este tipo con los productos de Érico y seguimos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Samuel, gracias a Elbatrón por haber coordinado esto y gracias a todos ustedes por haber pues participado. Como les digo, pues hay mucha información que podemos compartir. Samuel es una de las personas que ha estado muchas veces con nosotros en la fábrica, tiene mucho conocimiento y pueden abocarse también a él para que pueda asesorarlos. Incluso él puede utilizar el software y puede darlos a hacer diseños. Y cualquier cosa, como les decía, pues les mandé la información. Todo lo que necesiten, estamos para servirles. Y de nuevo, gracias. Gracias a todos por su tiempo. Listos. Que pasen muy buen día. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias a todos.